En el corazón de Madrid. En el salón principal del Palacio de Cristal. Un lugar emblemático donde las familias adineradas celebran sus uniones con opulencia. Yo. María Elena Vargas. Me senté en esa silla plegable de metal, medio oculta tras un pilar decorativo junto a las puertas batientes de la cocina. El aire estaba cargado del aroma a paella recién hecha y cava burbujeante. Pero para mí era un hedor a traición. Mi espalda recta contra el respaldo frío. Observaba cómo mi familia reía y brindaba, ajena a mi presencia. Ese momento no fue un accidente, fue el culmen de años de silencios acumulados. De heridas que se infectaban en la oscuridad de mi alma. No dije nada entonces. Solo observé, dejando que el dolor se enconara como una espina clavada en la carne. Desde niña. En nuestra casa modesta en las afueras de Barcelona, donde el sol del Mediterráneo iluminaba nuestras vidas pero no disipaba las sombras familiares. Yo fui la invisible. Mis padres. Isabel y Antonio Vargas. Él un administrador en un hospital público. Ella maestra en una escuela primaria. Nos criaron con lo justo. No éramos ricos. Pero había estabilidad. Al menos en las apariencias. Mi hermano menor, Carlos, 3 años más joven, siempre fue el sol alrededor del cual orbitábamos. Alto. Carismático. Con esa confianza que parece innata en algunos hombres españoles. Cuando a los 12 años anunció que quería ser médico, mi padre lo abrazó con lágrimas en los ojos, un doctor en la familia. ¡Qué orgullo! Mi madre corrió al teléfono para contárselo a la tía Luisa. Como si fuera el anuncio de un milagro. Un año antes, cuando yo declaré mi intención de estudiar contabilidad en la Universidad Autónoma de Barcelona, mi padre apenas asintió, es práctico. ¿Supongo? Mi madre frunció los labios, hija. ¿Estás segura? Suena tan árido. Como un desierto sin oasis. Así se forjó nuestra dinámica. Carlos brillaba como una estrella en el flamenco de la vida. Y yo me desvanecía en el fondo. Como una sombra en la plaza al atardecer. Él soñaba alto, yo hacía los cálculos para que los sueños no se desmoronaran. Él recibía aplausos, yo. El silencio agradecido que nadie verbalizaba. Durante años. Lo acepté como un destino inevitable. Como esa resignación española ante lo que ha de ser. Las familias tienen sus roles. Me decía. Como en una corrida donde uno es el torero y el otro el que limpia la arena. Con el tiempo, esa jerarquía se enraizó más profundo. Como las raíces de un olivo centenario. Carlos entró en la Facultad de Medicina en Madrid. Y yo. Tras graduarme, empecé en una firma de contabilidad en la capital. Vargas y Asociados. Un puesto estable pero sin glamour. Mi vida parecía pequeña, un apartamento de una habitación en el barrio de Chamberí. Un coche utilitario. Fines de semana con amigos efímeros que se evaporaban como el vapor de un café con leche. Pero bajo esa superficie, yo construía un refugio secreto. Un imperio forjado en números y discreción. Era mi forma de sobrevivir al vacío que mi familia cavaba en mí. En 2017. Carlos vino a mí con esa sonrisa que siempre desarmaba resistencias. Estaba en su segundo año de medicina. Y su coche había muerto en plena autovía. Solo 8.000 euros. María Elena, dijo, sentado en mi mesa de cocina, bebiendo mi café. Temporalmente. Papá y mamá están ahogados con las reformas de la casa. Y necesito algo fiable para las rotaciones en el hospital. Extendí el cheque esa misma tarde. Devuélvemelo cuando puedas.
Le dije. Me abrazó. Me llamó la mejor hermana del mundo. El dinero nunca regresó. Cuando lo mencioné un año después, su confusión se tornó irritación. Venga. Hermana, ¿sabes lo caro que es la medicina? Pensé que era un regalo. Mamá intervino, no seas rencorosa. María Elena. Tu hermano está haciendo algo importante con su vida. La implicación era clara, la mía no lo era. Ese no seas rencorosa se clavó como un puñal. Recordándome que en nuestra cultura, las mujeres como yo debíamos tragarnos el orgullo por el bien familiar. En 2019, para el aniversario de mis padres, les compré un lavavajillas nuevo. El viejo goteaba como lágrimas no derramadas. Pasé horas investigando modelos. Pedí un día libre para supervisar la instalación. Incluso compré los pads de detergente que a mamá le gustaban. Esa noche, en la cena, Carlos llegó con una botella de cava y anunció que había entrado en un programa de residencia prestigioso en el Hospital Gregorio Marañón. El lavavajillas se olvidó. Mamá lloró de emoción. Papá brindó. Yo, en silencio, cargué los platos en la máquina nueva. Sin una sola palabra de gratitud. El dolor se acumulaba. Capa a capa. Como sedimentos en el fondo de un río. Entonces apareció Beatriz Ruiz. Hija de un cirujano jefe en el Hospital La Paz y descendiente de una de las familias antiguas de Madrid. Con su melena rubia impecable y brazos tonificados por el pádel. Trabajaba en marketing en una agencia que su padre había recomendado. La primera vez que nos vimos, me miró como a una curiosidad. ¿Contable? ¿Qué terrenal? Supongo que toda familia necesita a alguien con los pies en el suelo. Su sonrisa era un velo de condescendencia. En la cena de acción de gracias que adaptamos por tradición familiar, aunque en España sea más bien una excusa para reunirse, llevé a un novio. Javier. Un ingeniero de software amable e inteligente. Apenas lo notaron. Mamá le hizo una pregunta vaga sobre cosas de ordenadores, antes de volver a las anécdotas de Carlos y Beatriz sobre su viaje a la Costa Brava. Beatriz. Con 3 copas de vino encima. Se inclinó hacia mí cuando Javier fue al baño. ¿Le pagaste para que viniera? Rió como si fuera un chiste entre amigas. Rompí con Javier una semana después. No por sus palabras, sino porque no podía exponer a nadie que me importara al veneno sutil de mi familia. Ese que se infiltra como el humo de un cigarro en una taberna. En marzo de 2023. Falté a una cena familiar por una intoxicación alimentaria. Les avisé por mensaje. La respuesta de mamá: estás exagerando. No todo gira en torno a ti. Carlos ha trabajado duro para llegar aquí. Sé solidaria. Ni siquiera mencioné a Carlos, la cena era por el retiro de papá. Pero siempre. Todo volvía a él. El punto de quiebre llegó en junio de 2023. Por un error administrativo en la oficina del abogado de mi padre. Recibí una copia de una enmienda al fideicomiso familiar que eliminaba mi nombre por completo. Confronté a mamá. Y su respuesta fue heladora. Como un viento del norte, eres autosuficiente. María Elena. Carlos lo necesita más. Con la boda y la casa que miran en el barrio de Salamanca. No estás en apuros. Tenía razón en lo material. Pero no en el alma. Esa noche, abrí una carpeta segura en mi portátil. Etiquetada Plan V. Dentro. Documentos. Hojas de cálculo. Un cronograma que había construido durante 5 años. Me habían convertido en la chivo expiatorio. La secundaria perpetua en el drama de Carlos Vargas.
Lo que ignoraban era que yo escribía mi propio guión. Mi título en contabilidad no me llevó solo a un empleo en Vargas y Asociados. Me dio la expertise para fundar una consultoría paralela en estrategias fiscales para individuos de alto patrimonio. 3 años antes, salvé a un ejecutivo de una gran empresa 17 millones de euros en impuestos atrasados. Todo legal. Su gratitud abrió puertas a inversiones exclusivas. Una de ellas, un 30% de acciones en el Palacio de Cristal. El venue de bodas más exclusivo de Madrid. Adquirido a través de mi empresa fantasma. Olivos y Espinos S.L. Mi nombre no aparecía en registros públicos. Solo M. Vargas. Enterrado en papeles que nadie leía con atención. A los 31 años. Mi portafolio valía 2,4 millones de euros. Poseía mi apartamento en propiedad. Cuentas offshore. Inversiones diversificadas. Una red de clientes influyentes que valoraban mi astucia financiera y mi silencio. Mientras mi familia me veía como una simple asalariada práctica. La boda de Carlos y Beatriz estaba fijada para el 8 de julio de 2023 en el Palacio de Cristal. Cuando la reserva llegó a través de mi socio. No dije nada, aprobé el descuento familiar que Beatriz había conseguido por conexiones. RSVPSI llegué puntual. En un vestido de cóctel azul marino a medida que costó más que el salón de su despedida de soltera, otro lugar donde tenía participación. La coordinadora. Una nueva empleada llamada Sofía que ignoraba mi vínculo. Me recibió con un iPad, Vargas. María Elena. Oh. Su sonrisa titubeó. Tienes un asiento especial. Me guió por el salón. Pasando mesas elegantes con tarjetas caligrafiadas y centros florales exuberantes. Pasando la mesa familiar donde mis primos ya charlaban. Hasta esa silla plegable tras el pilar. Junto a la cocina. Lo siento. Dijo Sofía. Incómoda. Esto lo especificó la novia en el plano. ¿Quién? Pregunté. Voz firme. La señora Beatriz. Dijo que te pusieran en un lugar discreto. Bajó la voz, y nada de fotos tuyas. Lo cual me pareció extraño. Pero. Gracias. Sofía. Dije. Me senté. Expresión neutral. Camareros pasaban. Disculpándose por rozarme. Desde allí veía todo. Pero pocos me veían. Vi a mis padres saludando invitados. Radiantes. A Carlos. Guapo en su smoking. Recibiendo felicitaciones. A Beatriz. Espléndida en su vestido de diseño. Riendo con sus damas. Nadie miró hacia mí. Nadie preguntó por mi ausencia. Me quedé durante la ceremonia. Los bailes. Los brindis donde papá lloró por su único hijo hallando la felicidad. Comí pollo gomoso en un plato sobre mis rodillas mientras el personal de cocina se excusaba por los golpes. Escuché a mamá decirle a alguien, tenemos 2 hijos. Bueno. Carlos y María Elena. Pero ella es muy independiente. Como un lobo solitario. A las 9:17. Me levanté en silencio. Dejé la servilleta en la silla y salí por la cocina. Nadie notó. Nadie llamó. En el garaje. En mi coche. Me permití 5 minutos de lágrimas. No de tristeza. Sino de claridad. De cierre definitivo. Esa noche. Activé el plan V. Primero. Accedí a las cámaras de seguridad del Palacio de Cristal como copropietaria. Compilé clips, Beatriz señalando mi asiento y riendo con su madre, Carlos asintiendo. Distraído,
Mis padres viendo el arreglo durante el montaje y callando. Recuperé el hilo de emails entre Beatriz y los planificadores, pon a María Elena cerca de la basura o algo. Nada de fotos suyas, bajaría el estilo. Aseguré copias de planos de asientos. Contratos de proveedores. Facturas. Contacté a Laura. Una exdama de honor que dejó el grupo de Beatriz tras ser humillada. Ahora escribía para un blog de estilo de vida y estaba interesada en mi historia. Lo más crucial, llamé al bufete López y Asociados. Hablando con la abogada Patricia López sobre la enmienda al fideicomiso. No estaba notariada correctamente y violaba la ley española de sucesiones al removerme sin notificación. Esto es demandable. Señora Vargas. Dijo Patricia con gravedad. Actué con precisión. Como en un balance contable impecable. Para el 30 de julio. 22 días después de la boda. Todo estaba listo. Invité a mi familia a un brunch en el Roble Azul. Otro local donde tenía participación minoritaria. Reservé bajo mi nombre. Pagué por adelantado. Pedí la sala privada con la gran mesa de roble y acústica perfecta. Llegué temprano. En un traje blanco impecable. Cabello cortado. Maquillaje sutil. Parecía poder. Dinero. Alguien a quien no se relega a la cocina. Llegaron juntos, mamá. Papá. Carlos. Beatriz. Reían al entrar. Pero el riso se apagó al verme. No por intuición. Sino por mi presencia imponente. María Elena. Pareces distinta. Dijo mamá. Nuevo corte. Ofreció papá. Carlos asintió. Ya hojeando el menú. Beatriz me escaneó. Arqueando cejas ante el costo evidente de mi atuendo. Pedimos bebidas. Charlamos banalidades. Pregunté por su luna de miel en Ibiza. Ellos no preguntaron por mi vida. Era la misma dinámica de décadas. Pero hoy terminaba. Tras los entrantes. Saqué una carpeta. Extraje la escritura del Palacio de Cristal con porcentajes destacados. ¿Disfrutaron el venue de la boda? Pregunté. Voz ligera. Perfecto. Exclamó mamá. Aunque caro. Incluso con el descuento que Beatriz consiguió por contactos de su padre. No fue de su padre. Corregí. Deslicé el documento. Fue mi empleado dándole a mi hermano un descuento cortesía por mi autoridad. Lo miraron. Carlos entendió primero, espera. Eres la Vargas en los papeles. 30% de propiedad. Confirmé. Lo que significa que aprobé las sillas plegables. Pero no para mí. Imposible. Dijo Beatriz. Sin convicción. Eres contable en una firma. No podrías permitirte. Soy socia fundadora en Asesores Estratégicos Vargas. La interrumpí. La firma es solo para el seguro médico. Mi patrimonio neto es 15 veces el de ustedes dos juntos. Saqué más papeles, capturas de emails de Beatriz. Fútil de seguridad. La enmienda al fideicomiso. Una carta de Patricia López detallando irregularidades. Mamá. Papá. Esta enmienda que me elimina del fideicomiso. Es inválida. El abogado cometió errores procesales. Y viola el espíritu original que nombra a ambos hijos como beneficiarios iguales. Mamá palideció, no sabíamos. Hija. Debiste contarnos de tu negocio. ¿Por qué? Pregunté sinceramente. ¿Cuándo han mostrado interés en mi vida? Cuando preguntaron por mi carrera.
¿Mis metas? ¿Mis logros? Esto es calumnia. Intervino Beatriz, apartando los papeles. No lo es si es verdad y documentado. Respondí calmada. Y todo está documentado, cada email donde me llamas la hermana aburrida. Cada texto a Carlos sobre esconder a María Elena de los invitados importantes. Cada charla con la planificadora sobre ponerme cerca de la basura. Carlos parecía enfermo, María Elena. No sabía que era tan grave. Sabía que Beatriz quería sentarte aparte. Pero no del asunto de la cocina hasta que te vi en la cena. Y no dijiste nada. Señalé. Como no has dicho nada sobre los 8.000 euros que tomaste y nunca devolviste. Como nada cuando Beatriz me humillaba. Como nada cuando mamá y papá decidieron que no merecía el fideicomiso. Para mi sorpresa. Fue mi prima Ana. Entrando como había arreglado. ¿Quién habló? María Elena. Siempre has sido la tormenta callada. Esto es magnífico. No estaba sola, tras ella. 3 primos más y tía Luisa. Testigos de años de mi maltrato en reuniones familiares. Invitados por mí a unirse a mitad del brunch. ¿Qué es esto? Demandó papá. Un ajuste de cuentas. Dije. Y apenas empieza. Expliqué con frialdad, primero. Demandaría mi parte del fideicomiso con intereses, los papeles ya estaban presentados. Segundo. Fotos de la boda destacando mi silla. Con emails de Beatriz. Se publicarían en un artículo de Laura sobre desastres de etiqueta nupcial en su blog. Eso viola la privacidad. Jadeó Beatriz. De hecho, los términos del Palacio de Cristal. ¿Qué firmaste? Otorgan derechos al venue sobre fotos en las instalaciones para promoción. Expliqué. Como propietaria. Los ejerzo. No preocupes, caras borrosas. Nombres indirectos. Pero la gente sabrá. Carlos se cubrió la cara. ¿Por qué haces esto? ¿Hermana? La pregunta casi me hizo reír. ¿Por qué? Porque por 31 años he sido el pensamiento posterior en mi propia familia. La fiable. La solidaria. La invisible. He visto cómo toman y toman mientras doy y doy. He sonreído ante insultos. Descartes. El mensaje claro de que valgo menos. Y ya basta. Mi voz no tembló, no era un estallido emocional. Sino una reunión de negocios. Ahora eligen, pelean. Y usaré todos mis recursos vi como ven. Son considerables y para hacerlo público y doloroso, o reconocen el daño. Reparan. Y avanzamos con nuevos límites. No puedes hablar en serio. Susurró mamá. Nunca he sido más seria. Respondí. La demanda al fideicomiso procede. Lo demás la exposición pública. Corte total, depende de ustedes. Me levanté. Alisé mi traje. Los miré uno a uno, tienen 48 horas. Contacto de mi abogada en la carpeta. Brunch pagado. Disfruten. Salí. Tía Luisa y primos siguiéndome. Bajo el sol de julio fuera del roble azul. Respiré profundo como autora de mi historia. El después se desenvolvió mejor de lo planeado. Mis padres. Ante la presión legal de Patricia López y la vergüenza de exponer su manipulación en documentos judiciales. Transigieron en 3 meses. Recibí mi parte completa, 275.000 euros. Más costas e intereses. El artículo de Laura. Anonimizado con cuidado. Se viralizó en círculos madrileños. Versiones en Reddit y Facebook fueron menos discretas.
con usuarios conectando puntos al médico novio y su ejecutiva de marketing que sentó a su hermana exitosa junto a la cocina. El puesto de Beatriz en la agencia se suspendió pendiente revisión de alineación con valores corporativos. Al parecer, la esposa del jefe había sufrido humillación similar en una boda y encontró la historia ofensiva. Carlos me llamó en septiembre. Sin Beatriz, me culpa a mí. Dice que debí controlarte. Estamos en terapia. Pero no sé si lleguemos a Navidad. Suena difícil. Respondí. Sin simpatía ni celebración. He pensado en lo que dijiste. Continuó. En cómo te tratamos. Como yo te traté. No lo vi. O no quise verlo. Era más fácil seguirlo que mamá. Papá y luego Beatriz esperaban. Sí. Lo era. Coincidí. Lo siento. Dijo al fin. De verdad. Y quiero devolverte el dinero con intereses. Era un inicio. Pequeño. Pero inicio. Mis padres tardaron más. Papá llamó en octubre. Tras el acuerdo, has hecho tu punto. Gruñó. Con lo que parecía remordimiento pero sonaba a vergüenza. Tu madre te echa de menos. No fui yo quien dejó de llamar. Recordé. No. Admitió tras pausa. Hemos hecho muchas cosas mal. Mi negocio floreció. La exposición del caso atrajo clientes de alto perfil. Impresionados por mi astucia y principios. Expandí asesores estratégicos Vargas. Contraté 2 asociados. Mudé a oficinas elegantes en el distrito financiero. Mi LinkedIn creció con mensajes como vi lo que hiciste. Inspirador o ojalá tuviera tu coraje con mi familia. Sorprendentemente. Tía Luisa lo entendió mejor, tu abuela. Mi madre. Era como tú, lista como el hambre. Práctica. Subestimada. Construyó el negocio de tu abuelo mientras él se llevaba el crédito. Estaría orgullosa de verte defenderte. No sabía eso. Dije. Nadie hablaba de ello. Replicó. Ese era el problema. Para Navidad, el matrimonio de Carlos y Beatriz se desmoronaba. No por mí, fui el catalizador de grietas ya existentes. Él se mudó a un apartamento pequeño y empezó a llamarme regularmente. Reconstruyendo nuestra relación desde cero. Mis padres hicieron acercamientos torpes, invitaciones a cena. Regalos pequeños. Preguntas cautelosas sobre mi trabajo. Acepté algunos. Decliné otros. Manteniendo límites firmes pero dejando la puerta entreabierta para una relación nueva. Basada en respeto mutuo. No en roles establecidos. Beatriz me bloqueó en redes y contaba a quien quisiera oír que era una solterona vengativa que saboteó su boda. Perfecta por envidia. La ironía de que sus propias palabras y acciones causaran el daño se le escapaba. En cuanto a mí, expandí mi portafolio a una startup tech fundada por Javier Xi. Mi cita de acción de gracias años atrás. Nos reconectamos profesionalmente primero. Luego personalmente. Entendía por qué lo había dejado y admiraba cómo reclamé mi narrativa. ¿Sabes qué recuerdo de esa cena? Me preguntó en nuestra tercera cita. Cómo intentabas incluirme en la charla aunque nadie seguía el hilo. Luchabas por mí entonces. Ahora luchas por ti. Nunca olvidaré la cara de Beatriz al darse cuenta de que firmé su cheque nupcial y su caída social. Pero más. Nunca olvidaré cómo se sintió ser visible al fin. Pasar de personaje secundario a protagonista en mi vida. Esa silla plegable junto a la cocina se convirtió en mi trono. Desde allí.
Contemplé mi reino y lo encontré deficiente. Así que construí uno mejor. Mi nombre es María Elena Vargas. Tengo 32 años ahora. Dirijo una firma exitosa de estrategias financieras. Poseo pedazos de Madrid que mi familia nunca soñó. Hago hojas de cálculo por diversión y nunca olvido una afrenta. Y ya no soy invisible.